Bien, vamos a iniciar con con este pequeño tutorial que les he preparado. Aquí tenemos todo un ecosistema con todas sus partes, por supuesto. Esto es para la unidad de contaminación de de esta última materia que llevamos, que es gestión de calidad y medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver voy a utilizar el cursor para señalar. Podemos ver desde nuestra perspectiva de la izquierda, aquí podemos ver una ciudad, ¿sí? Y toda su dinámica. De este lado podemos ver como que la zona rural, pero sigue siendo visitada. Por aquí podemos ver unas fábricas, aquí tenemos otra más industria, cuerpos de agua, como cómo se da la lluvia, medios de transporte por acá. De este lado podemos ver también medios de transporte marítimos o acuáticos. Y desde el lado del fondo, allá, podemos ver un incendio forestal bastante grande, ¿no? Aquí al fondo. Entonces, todo esto es una dinámica de todo un sistema, ¿no? Entonces, este sistema podría funcionar bastante bien. Sin embargo, ¿qué tenemos? ¿Qué problema vemos aquí? Vemos que todo, en todos lados, tanto en la industria, en la zona urbana, en la zona rural, en la zona de bosques, en todos lados hay una dinámica de energías, ¿sí? Que se pueden establecer con estas flechitas amarillas que van moviéndose hacia todos lados. Entonces aquí podemos catalogar, déjenme cerrar aquí. Aquí podemos catalogar o podemos clasificar todos los tipos de contaminación que podemos encontrar, ¿no? De la izquierda hacia la derecha podemos encontrar contaminación acústica. Nos ha pasado que vamos en la calle y hay ruidos de la farmacia del doctor Simi que está bailando con una música a todo volumen, ¿sí? Los claxons de los camiones, de los autos, este, toda la música vamos en una calle Plan de Ayala, por ejemplo, vamos en Plan de Ayala y toda la música, todo el ruido, todo eso que nos agobia, que nos desespera, a eso se le denomina contaminación acústica, ¿sí? Tenemos también contaminación térmica, es ese calor desesperante que se siente, sobre todo en las ciudades cuando no hay mm, una gran cantidad de masa forestal o de árboles, por ejemplo, ¿no? Vamos caminando en la calle y vemos de repente que hay calles, sin un solo árbol sembrado, ¿no? Y eso también aumenta el calentamiento del suelo por el sol y eso provoca una contaminación térmica. No solo esa es la causa, lo vamos a ver más adelante. Contaminación lumínica es como por ejemplo la famosísima ciudad de Nueva York, sí es Nueva York, no creo que no es Nueva York, Manhattan. Todo el tiempo está prendido, todo el tiempo hay luz, sí es una ciudad que no duerme, o vive de noche, mejor dicho, entonces todo el tiempo hay luz y toda esa radiación que se emite a través de todas estas fuentes de luminiscencia es lo que provoca una contaminación lumínica, ¿sí? No puede llegar al punto en que está lo suficientemente oscuro, siempre hay luz y eso también es considerado contaminación. Tenemos también contaminación del suelo, que se da por muchísimas causas. Adelante lo vamos a ver. Contaminación atmosférica, que es todo esto que se ve subiendo, el humo de los incendios forestales, el humo de las fábricas, el humo de las ciudades, de los barcos, por acá hay un derrame de petróleo. Todo eso va directamente a la contaminación del suelo, ¿sí? Perdón, contaminación atmosférica, que es todo esto que sube, todos estos gases de efecto invernadero, que son los que van a destruir tanto la capa de ozono, van a crear el calentamiento global, etcétera, ¿sí? Tenemos contaminación visual, que es toda esa, que a lo mejor es mm, la menos invasiva, podría decirse. ¿Por qué? Porque no suena, porque no huele, porque no se mueve, está ahí,
pero simplemente vamos en la ciudad y vemos letreros de todos tipos, de todos colores, algunos con luz, algunos sin luz, algunos gigantescos, espectaculares, pequeños, chiquitos, medianos, de todos colores y sabores. Y eso se le denomina contaminación visual. ¿Sí? Tenemos las últimas dos, la contaminación hídrica y la contaminación radioactiva. La radioactiva pues es muy puntual en cuanto a fábricas por ejemplo, la metalurgia, las fábricas de transformación, sobre todo de elementos que son peligrosos, ¿no? Entonces, y muchos de esos residuos van vertidos al suelo. Por ejemplo, en toda la parte de la sierra de Querétaro y Guanajuato hay una gran cantidad de minas, ¿no? Y en esas minas sacan desde materia prima para hacer cemento, cal y todos esos polvos en el área de la construcción, hasta mercurio, por ejemplo, ¿no? Y la transformación o la extracción del mercurio es sumamente contaminante y eso puede entrar también dentro de la categoría de contaminación radiactiva. Y por último tenemos la contaminación hídrica que podemos ver aquí en esta parte de aquí, cómo sale, cómo vierten todos los residuos químicos al agua. Podemos ver de este lado acá tal vez que será un crucero con sus máquinas de vapor y sus residuos del motor de combustión interna. Por aquí tenemos un derrame de petróleo. Este derrame de petróleo es tremendamente contaminante. Sí, todas estas pequeñas como manchas que se ven aquí son todos los residuos y todo que la misma industria vierte o verte sobre el agua. No, por aquí me parece que de este lado también tenemos, sí, aquí tenemos como todos los residuos de la zona urbana y de la zona rural, convergen en este afluente de un río que va directamente a verterse sobre el mar. Entonces, todos estos son los tipos de contaminación que podemos encontrar en un sistema en el cual vivimos, ¿no? Que tenemos desde mar, playas, ¿sí? Zona rural, zona urbana, am, tenemos toda la parte del campo, del bosque, montañas, deshielo, etcétera, ¿no? Y todo esto cómo influye en los tipos en la contaminación a nivel global. Déjenme, les voy a pasar a el siguiente. Aquí está. Esos fueron los tipos de contaminación. Ahora vamos a ver las causas de la contaminación. ¿Sí? Aquí tenemos solamente algunas, por supuesto, de las causas este, de todos los tipos de contaminación que vimos anteriormente. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el turismo. ¿Cómo puede afectar el turismo? ¿Sí? A toda esta parte de la contaminación. Por ejemplo, vamos a acercarnos aquí donde dice turismo. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Bueno, ya no acerca tanto, entonces de este lado. Aquí. Tenemos el turismo. Ay, ¿dónde estaba el turismo? Sí, turismo. Por acá. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Cómo llega el turismo a, a nuestro país? A través de transporte aéreo, que por aquí lo podemos ver. Así chiquitito que desapareció. Transporte marítimo, como este crucero. Aquí viene el avioncito, aquí está el crucero. Y por tierra. ¿Y cómo llegan por tierra? Puede ser a través de trenes, puede ser a través de autos. No sé, sí, por aquí se ven los autos. Creo que no, no puse autos. Este, y todos esos medios de transporte por el cual llega el turismo, todo el derroche que hace el turismo, forma o es causa de una contaminación grandísima, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hay hasta desperdicio de un montón de recursos con el turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, muchas de las empresas turísticas lo que quieren es, pues, consentir al turista. ¿Y cómo lo hacen? A través de por ejemplo, un todo incluido. Nos vamos a Cancún, bien padre, a un todo incluido, no nos preocupamos de nada. Pero esas industrias, esas
y esas cadenas tan grandes eh, tienen demasiado desperdicio de energía, de comida, energía, entiéndase, energía eléctrica, desperdicio de agua, desperdicio de comida, o sea, es realmente es un foco de una contaminación bastante representativa, no tan peligrosa como otros tipos de contaminación, como por ejemplo, este, la contaminación que se da en el sector de la agricultura, por ejemplo, o la producción de residuos, esa es tremenda también, ¿no? ¿Por qué? Porque así como el turismo también produce residuos, pues digamos los hogares, toda toda la gente que está de fijo, ¿no? No solamente el turismo, pues generamos muchísimos residuos, ¿no? A pesar de que tratamos muchos de, de disminuir o de mitigar esa contaminación a través de los residuos, pues siempre sale, ¿no? Siempre hay algo que se le puede denominar basura, que si no le damos un tratamiento adecuado, pues entonces se convierte en un problema, ¿no? Los hogares, lo que mencionaba, generamos muchísimos residuos, ¿no? Aquí también tenemos la producción de residuos y está del lado de las casas, digamos, ¿no? Del lado de la zona rural, aquí en la zona urbana que también tenemos una sobreproducción de residuos, además de un consumo también desmesurado, ¿no? Porque no, mucha gente, en muchos de los casos la gente no es tan consciente de que le debe cerrar al agua mientras se está lavando las manos, cerrar a la regadera mientras nos enjabonamos, apagar la luz cuando no estamos en cierta habitación o cuando no estamos en casa, ¿no? Entonces todo ese consumo y desperdicio, pues no es que el consumo genere contaminación. El consumo genera residuos, que son la contaminación, y el consumo desmesurado, por ejemplo, de la luz, ¿no? El consumo de luz no va a generar un residuo o una contaminación en el área urbana, va a generar contaminación en el área de la industria por medio del cual se genera esa electricidad, que se está desperdiciando porque nadie está en casa y el foco está prendido, ¿no? Ahora, podemos ver, si ponemos un panorama amplio, ¿sí? Tenemos turismo, hogares, producción de residuos, tráfico, consumo, agricultura, producción de energía, industria y más producción, aguas residuales, pesca. Pero, este, en, en una opinión personal, por supuesto, la causa de todo, todo, todos estos tipos de contaminación que vimos al principio, la causa de todo esto, ¿qué puede ser? ¿Qué se les ocurre que sea? Déjenme poner aquí. Ay, no, eso no. Lo siento. Déjenme aquí. La causa de todo eso es la superpoblación. Esto es lo que nos está dando en la torre. La superpoblación o sobrepoblación. ¿Sí? Entre más gente hay, necesitamos más comida. Entonces, la agricultura al 100. Entre más gente somos, necesitamos más medios de transporte para transportar o para movilizar toda esa gente. Entonces, aquí entra lo del tráfico. Hogares, ¿dónde vamos a meter tanta gente? En esta parte rural podemos ver que las casas están más dispersas, pero en las zonas urbanas no se crece hacia los lados, se crece hacia arriba, ¿sí? Entonces compramos un departamento y compramos un espacio en el aire, ¿no? Que si se cae el edificio, pues ni modo que nos digan, ah, sí, ese espacio de ahí arriba es el tuyo, ¿no? Pero bueno, producción de energía, necesitamos iluminar, ¿sí? Y llevar todos estos tipos de energía a todas esas casas donde vive toda esta gente, ¿sí? Necesitamos transportar mucha gente, necesitamos alimentar mucha gente, necesitamos, toda esa gente se tiene que bañar, toda esa gente tiene que comer, toda esa gente tiene que llevar a cabo todas sus actividades diarias, ¿sí? Y nuestro planeta ya no aguanta tanto, ¿no? Entonces, el meollo o la causa principal de todas estas tipos de contaminación es la superpoblación. Eso es lo que nos va a dejar eh, nuestro planeta todo cochino. No, ya no cabemos, definitivamente ya no cabemos. ¿No? ¿Cómo nos afecta en la agricultura? Pues tenemos que producir mucha más
mucho más alimento y entonces se vuelve de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva. Sí, en vez de tener un gran espacio con poca, con poco ganado, por ejemplo, en el que el suelo no se vea tan afectado, en un espacio mucho más pequeño, esa es la primera es la agricultura extensiva, un gran espacio o ganadería extensiva, un gran espacio con pocas siembras o poco ganado, el adecuado. Y la intensiva es al revés, poco espacio con una gran cantidad, ya sea de ganado o de producción agrícola, y esto lo que hace es deteriorar pues el suelo, ¿no? Tenemos acá más producción. Esta producción se refiere no tanto a energía, sino productos, ¿no? Lo que les mencionaba el mercurio. Compramos un termómetro de mercurio en la farmacia similar que nos cuesta, no sé, 30 pesos, 50 pesos, pero no sabemos todo el proceso que tiene ese termómetro, ¿sí? Primero la formación, la creación del vidrio a través de la arena de mar, que no es una industria tan contaminante, pero sí un poco. Pero para poder llevar ese mercurio adentro de sus termómetros es un proceso sumamente complicado. Desde la búsqueda, extracción y adecuación del mercurio para que pueda llegar hacia nosotros es un proceso muy largo y a ese proceso de producción es el que se refiere aquí en industria y producción, ¿sí? En esta parte. Déjenme aquí, industria y producción. Aquí es donde tenemos, ay, no puedo bajar tanto. Aquí es donde tenemos toda la producción, incluso de combustibles. Aquí vemos estas plantas extractoras de petróleo, ¿sí? Que también son sumamente contaminantes, ¿no? Entonces, todas estas son las causas, bueno, algunas de las causas por las cuales se producen estos tipos de contaminación. Y repito, la principal es la superpoblación. Pero bueno, después de que ya vimos los tipos de contaminación, las causas, tenemos que ver los efectos y las consecuencias que esto nos trae, que en realidad es lo más importante, ¿no? Tenemos muchos efectos. Acá les tengo unos cuadritos, los vamos a ir viendo. Cada uno, si se dan cuenta, cada título tiene a un lado un asterisco. Entonces, ese asterisco, al darle clic, se despliega un, este, un texto que describe ese tipo, esos efectos o esas consecuencias, ¿no? Aquí del lado izquierdo tenemos efectos. Si le pegamos acá, vemos las consecuencias. Ujú. Lo vamos a ver en un momento. Primero vamos a describir contaminación plástica. Recuerdan que hablamos algo acerca de la importancia del plástico, ¿no? Que no todo el plástico es malo, que el hecho de la desplastificación a nivel global, no debe ser desaparezcamos el plástico y ya, simplemente es usarlo con responsabilidad, ¿no? Vamos a ver, vamos a desglosar aquí la contaminación plástica. Los residuos de plástico tardan mucho en descomponerse. Durante este proceso, las sustancias tóxicas se filtran en el suelo, ¿sí? Una botella de plástico tarda muchos, muchos, muchos años en descomponerse, en degradarse, y mientras eso sucede, todas esas partes que se van desprendiendo van contaminando el suelo. Y, bueno, no solo el suelo, el agua, el aire, ya se ha demostrado que incluso la sal de mesa tiene partículas de plástico, ¿no? Ya las partículas de plástico tan pequeñas ya forman incluso parte hasta de nuestros alimentos, ¿no? Entonces el plástico sí es contaminante, sí es un efecto bastante fuerte, sin embargo lo podemos usar con responsabilidad, ¿no? Producción masiva de residuos, lo que les decía, mucha gente se come una papita, agarra la bolsita y a la calle, al suelo, ¿no? Entonces, esa producción masiva de residuos, pues es una causa tremenda de contaminación también, ¿sí? Debido al rápido crecimiento de la población, dice acá, y al aumento de consumo, se produce cada vez más desechos en la tierra, obvio, ¿no? Si fuéramos, entre menos personas habitemos el planeta, pues menos residuos se van a generar, ¿no? Esto, por supuesto, debido a que la concientización de generar menos residuos, pues no todo el mundo la tenemos como un valor, ¿no? Mucha gente no le importa tirar toda la basura en la calle, ¿no? Islas de calor urbanas, por ejemplo.
Esto es importante. Dice, el calor residual generado por los edificios, las fábricas y el tráfico es transportado a grandes distancias por el viento, aumentando aún más la temperatura media en la Tierra. Seguramente les ha pasado. Las últimas vacaciones, piensen en las últimas vacaciones que hicieron. Las últimas vacaciones que ustedes tomaron, salieron, no sé, en autobús, en auto, carretera, y cuando vamos en la carretera podemos abrir la ventana del coche, podemos sentir ese viento fresquecito, a todo dar, relajante, aparte de la emoción de que vamos de vacaciones. Pero si uno de esos días nos toca ir al centro, por ejemplo, y vemos lo que les comentaba hace rato, esas calles que no tienen un solo árbol sembrado, ¿no? Y vemos la calle y hasta se ve con ese efecto como el efecto del espejismo allá en el desierto, de tanto calor que está irradiando el suelo, ¿no? A eso se refiere con estas islas de calor urbano, ¿no? Que podría también llamarse calor humano. Es tanta gente que se produce ese calor, estas manchas, ¿no? Este, este, como le dicen, la selva de asfalto, ¿no? O el bosque de asfalto, no sé cómo, no recuerdo bien, pero a eso se refiere con esto, ¿no? El smog. ¿Qué es el smog? El smog es una combinación de contaminación y de humo y niebla. ¿Sí? Dice, los contaminantes emitidos en el aire por los vehículos de motor y mediante la quema de combustible fósil forman el smog. Humo y niebla. Es una combinación de palabras en inglés que se refiere a humo y niebla. Y pero pues no solamente es niebla o humo, podemos, en las mañanas podemos ver neblina de las nubes, que está el ambiente un poco más fresco. Pero ya combinado con el humo se vuelve smog. Y el smog es esa como nata que vemos en el cielo cuando estamos llegando a la Ciudad de México, que se viera como si estuviera cubierta por una capa como de merengue, no sé, volando en el cielo de la Ciudad de México. A eso es lo que se refiere con el smog. ¿Sí? Aguas contaminadas, pues ya lo vimos en, en- en- en la parte anterior, los derrames de petróleo, estas son las plataformas petroleras también, el turismo, mucho turismo, y sobre todo este tipo de contaminación de las aguas, ¿no? Déjenme pongo acá, déjenme quitar esto, este tipo de contaminación. Todos los residuos de las fábricas. Si se dan cuenta, por acá hay un helicóptero que está fertilizando los campos, o a lo mejor no fertilizándolos, sino aplicándoles pesticidas. Igual por acá, aplicando pesticidas a todas las siembras, y todo eso, todos esos contaminantes son filtrados en la tierra, llegan a las fuentes, a los afluentes de los ríos subterráneos, etcétera, se incorporan al agua y entonces el agua ya viene contaminada, ¿sí? Muchas fábricas son tan inconscientes que verten sus residuos tóxicos directamente en el mar, ¿no? Entonces a eso se refiere con la contaminación, de agua. Agotamiento de la capa de ozono. Si vemos de este lado podemos ver toda esta parte de la industria. Mira aquí así. A ver, ¿qué decía de aguas contaminadas? Dice, debido a la actividad humana se contaminan las aguas superficiales y subterráneas, ajá, lo que mencioné. Agotamiento de la capa de ozono. Debido a todos estos humos y todos estos gases que se generan hacia la atmósfera, ¿sí? Tenemos que muchos destruyen la capa de ozono, esa delgadita, esa delgada capa de oxígeno en su modo O3, por ejemplo, que se denomina ozono y que nos protege de los rayos ultravioleta, de las frecuencias de onda que son dañinas para nuestra supervivencia, para nuestra piel, para nuestra salud. La capa de ozono nos protege, ¿sí? Sin embargo, todos estos gases tóxicos que se liberan a la atmósfera, incluyendo los humos de la deforestación, causan el agotamiento o el deterioro de la capa de ozono, ¿sí?
Déjenme lo vemos desde acá arriba. Otro efecto, pues obviamente es lo que mencioné hace un momento, los fertilizantes y los pesticidas, que aparte de que contaminan el suelo, pues muchos no se quedan en el suelo, sino que son este, filtrados a través de ese suelo, llegan a las aguas subterráneas, como lo vemos aquí, y contaminan las aguas. Contaminan la tierra también, por supuesto, ¿sí? Y no solamente eso, aquí tiene un efecto bastante fuerte sobre la vida silvestre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se fertilizan las plantas? A través de los insectos, ¿no? Las abejas, bueno, no solo insectos, también algunos mamíferos como el murciélago, ¿no? Pero a través de la fauna es que se llevan a cabo la fertilización de la mayoría de las plantas, y no es que todas, ¿no? Entonces, al poner pesticidas, lo que haces es matar toda la comunidad de insectos que puede influir en tu fertilización, ¿sí? Entonces, debes utilizar fertilizantes este, artificiales, fertilizantes químicos, ¿sí? Hay fertilizantes orgánicos, por supuesto, ¿sí? Y también hay pesticidas orgánicos. Sin embargo, pues la producción es un poco menor y de cierta forma está más barato comprar el paquete tecnológico completo que te dan fertilizantes, pesticidas, semilla, etcétera, para tus siembras, pero todo es químico, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí de los fertilizantes y los pesticidas? Como resultado de los efectos de la agricultura y la ganadería, los contaminantes llegan a las aguas naturales, luego mediante la evaporación de agua a la atmósfera, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si Ay, se me fue la idea. Sí, a la atmósfera. ¿Qué pasa cuando se riega todo el campo con todo y pesticidas? Estos, pesticidas vuelan a la atmósfera, ¿sí? Se mezclan, no solo los pesticidas, también todos los residuos de la zona industrial, vuelan a la atmósfera, se mezclan con las nubes y producen la lluvia ácida. ¿A través de qué o cómo se produce la lluvia ácida? La lluvia ácida se produce con todos esos elementos volando en nuestra atmósfera, se combinan, con el agua de la lluvia y hacen una reacción. Sabemos que muchos elementos al reaccionar con el agua se vuelven ácidos, ¿sí? Entonces la lluvia se convierte en lluvia ácida, ¿sale? ¿Qué dice de la lluvia ácida? Los vehículos de motor y las plantas industriales emiten óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno en la atmósfera. Estas sustancias químicas al reaccionar con las gotas de agua en el aire forman ácidos. Estos luego caen al suelo en forma de lluvia ácida que se filtra al suelo hasta el nivel del agua subterránea. Entonces es un círculo vicioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplicamos pesticidas y fertilizantes al suelo, que luego que son volátiles y llegan a la atmósfera. Toda la contaminación de la parte industrial, toda la contaminación de las ciudades, llega al cielo y al reaccionar con las gotas de agua de la lluvia es que se hace una reacción ácida y la lluvia se convierte en lluvia ácida, ¿sí? Otro efecto, pues podemos ver las áreas deshabitadas debido al calentamiento global y la escasez de agua potable o de alimentos. Ciertas áreas se vuelven inadecuadas para ser habitadas. Por ejemplo, le quiero comentarles, hace alrededor de 2 años, me parece, em, en el sur de África ya se declaró la primera ciudad del mundo que se queda completamente sin agua. ¿Sí? Ya no tiene mantos freáticos debajo del suelo, ya no tiene capas de agua subterránea. Toda el agua que podían tener en esa ciudad ya se acabó, ya se acabó, ¿no? Entonces, es la primera de las que vienen, ¿no? Entonces, ese también es un efecto, ¿no? Las áreas deshabitadas. Otro veo por acá, déjame quitar esto. Así, acá arriba tenemos calentamiento. Se refiere al calentamiento global,
¿no? La temperatura media está aumentando constantemente, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Gracias a qué? A la liberación a la atmósfera de todo esto, de todo esto, de todo esto. Todas estas flechitas amarillas que se ven, describen la energía que se mueve o el calor que se mueve, la temperatura que se mueve, la contaminación que se mueve en todos lados, ¿no? Entonces, y todo eso se libera ¿a dónde? A la atmósfera, ¿sí? ¿Y qué pasa en la atmósfera? Pues en la atmósfera se retienen esos gases, se quedan como una capa que recubriera todo el planeta, y lo que hace es que los rayos ultravioleta, o mejor dicho, los rayos de calentamiento, entran en la atmósfera, rebotan en la superficie de la Tierra y deberían regresar. Déjame ver si puedo dibujar aquí. Ah, sí. Este. Los rayos del Sol, ¿sí? Rebotan, entran en la atmósfera, rebotan en la superficie y regresan al espacio en condiciones normales, ¿sí? Pero cuando tenemos gases de efecto invernadero, el Sol manda sus rayos de luz, calientan la superficie, ¿sí? Y rebotan y deberían liberarse de nuevo hacia el espacio. Sin embargo, como tenemos, a ver, ¿dónde está? Como tenemos toda la capa de gases de efecto invernadero aquí, estos rayos rebotan en la capa de gases y se quedan rebotando dentro de la atmósfera. Y entonces sobrecalientan la Tierra, ¿sí? Eso es lo que pasa. Ese es el proceso del calentamiento global, ¿no? Vamos a borrar todo esto y continuemos. Ok. Por acá de este lado tenemos dos conceptos más. Uno es deforestación y el otro es eutrofización. Vamos a acercarnos lo más que se pueda, anotando. Ah, un avión. La deforestación, ¿en qué consiste la deforestación? Pues la deforestación es la tala, ¿no? Los, la eliminación o el deterioro de toda la masa forestal que nos ayuda a la producción de oxígeno, por ejemplo, y al equilibrio del carbono en la atmósfera. Dice, tras los incendios forestales, la ceniza, los nitratos y el carbono orgánico primero llegan al aire, luego al suelo y finalmente entran en las aguas. Estas sustancias tienen un efecto perjudicial en el ecosistema. ¿Por qué tienen un efecto perjudicial? Vamos a quitar eso. Todas las reacciones de combustión, es decir, donde se quema algo, producen como principal residuo el monóxido de carbono, ¿sí? Ese monóxido es el que llega a la atmósfera, se mezcla con el agua, provoca lluvias ácidas, provoca calentamiento global. ¿Por qué? Porque muchos de estos gases, entre ellos el CO2, el carbono que se libera, son de efecto invernadero, ¿no? Entonces producen, o mejor dicho, forman esa capa que va a recubrir la Tierra y no va a dejar que los rayos ultravioleta o los rayos de calentamiento regresen al espacio, sino que se queden rebotando dentro de nuestra superficie, ¿no? Eso. Y por último tenemos este concepto que es eutrofización. Déjenme mostrarles así. Vamos a darle la vuelta completa. Aquí tenemos un lago, ¿sí? Si ya se dieron cuenta, ese lago tiene unas manchas. ¿Dónde se ve mejor? Creo que ahí. Tiene unas manchas como verdes, en donde podemos apreciar unas pequeñas, ¿cómo le pongo? Ahí está. Unas pequeñas flechitas amarillas hacia arriba, ¿no? ¿Qué es la eutrofización? Es la muerte del agua, básicamente, ¿sí? Lo vamos a explicar mejor aquí. Perfecto. La contaminación por nutrientes, causada por la presencia excesiva de nitrógeno y fósforo en el aire y en el agua, pueden perjudicar la calidad de las aguas, ya que causa la floración de algas.
¿Qué pasa? Cuando el agua no se mantiene en movimiento, está estancada, se va quedando sin oxígeno. Esto incentiva la producción de algas que, este, mm, como que cubren la superficie del agua, haciendo que hasta el fondo no llegue tanta luz y entonces todos los organismos del fondo del agua mueran. Dice aquí, como resultado, el agua se vuelve turbia y la luz no puede llegar al fondo del lago, matando las plantas acuáticas. Este proceso reduce el oxígeno contenido en el agua y por tanto causa la muerte de otras especies también. ¿Sí? Este es como un poco, no sé, tal vez ambiguo pensar que, ay, pero si el agua tiene suficientes nutrientes para poder mantener la vida dentro de ese cuerpo de agua, pero cuando los nutrientes están en exceso, ¿sí? Ocurre esto que es eutrofización. Y entonces el agua se va muriendo, tal cual, ¿no? Bien, eso es, ahí, hasta ahí podemos ver los efectos de eh, de la contaminación, ¿no? Ahora nada más quiero regresar a esto para ver las consecuencias. Ya los habíamos visto. Tenemos contaminación plástica, producción masiva de residuos, lluvia ácida, calentamiento global, áreas deshabitadas, contaminación de agua, pero pues esos son los efectos. Vamos a ver las consecuencias. Ujú. Las consecuencias vienen así. En un cambio climático, en creciente consumo de energía, en el deshielo. Fíjense cómo la parte del top de las montañas está este, suficientemente nevado como para que el deshielo produzca un agua limpia que alimente toda la ciudad. Aquí vemos un pequeño río que viene producto del deshielo de las montañas, el que viene desde acá arriba, ¿sí? Pero si no hay hielo, no hay agua, ¿sí? ¿Qué tenemos como consecuencias? Bueno, pues el deshielo, debido al calentamiento global, desaparecen las capas de hielo, se derriten los glaciares y sube el nivel de los océanos, ¿sí? Creciente consumo de energía. Cada vez hay más calor, cada vez la gente necesita de cierta forma refrescarse más, cada vez hay más gente que tiene aire acondicionado en sus casas, ¿sí? Y entonces entre más aumenta el calor, la gente más necesita refrescarse y más enfriadores tiene y eso produce residuos a la atmósfera a manera de gases de efecto invernadero. Dice, debido al calentamiento global y la formación de islas de calor urbano, se ha vuelto común el uso de aire acondicionado, lo que causa un mayor consumo energético. Para satisfacer la creciente demanda de energía, muchos países recurren a la construcción de más centrales eléctricas que contaminan más el medio ambiente. Así se acelera el calentamiento global. Es un círculo vicioso. Más calor, le subimos más al aire, el aire acondicionado, y pues, entre más fuerte esté el aire acondicionado, pues más contaminación va a producir. Enfermedades y epidemias, lo que nos está pasando. El calor de los alimentos y agua contaminados pueden causar enfermedades y epidemias que afectan a todos los seres vivos en la Tierra, ¿no? Cuando todo el agua del planeta esté contaminada, ¿qué vamos a tomar? Ya no va a haber agua potable, ya no va a haber agua bebible. ¿Sí? Entonces, incluso si se idearan mecanismos, si se ideara una tecnología para poder em, Este, se me fue la idea. Una tecnología lo siento, se me fue la idea. Ahorita regresamos. Islas de residuos en el océano es otra consecuencia, ¿no? Todo lo que se vierte al océano, todo lo que se vierte al océano, pues queda ahí, queda flotando, algunos se hunden, algunos no, sobre todo todos los residuos de plástico quedan flotando y pueden llegar a formar islas, ¿no? Se cree que hay una isla por ahí por el Pacífico de basura, que es bastante grande. Este, Algunos dicen que es invento, algunos dicen que sí es cierto, la verdad habría que buscarla, ¿no?
Dice, debido a las enormes cantidades de residuos desechados por los humanos, han aparecido enormes islas de basura flotante en la superficie de los océanos, que consisten principalmente en plástico. Estas islas pueden medir hasta millones de kilómetros cuadrados y presentar una gran amenaza para el ecosistema marino. Tremendo, ¿no? O sea, aquí a lo mejor nos lo están afirmando, pero en realidad, yo pienso que sí existen esas islas, ¿no? Subida del mar, subida del nivel del mar, debido a los deshielos, debido a varias varios efectos. Dice, debido a los efectos del calentamiento global, se derriten las capas de hielo, causando el incremento del nivel del mar, lo que presenta un peligro de inundación en las ciudades costeras y zonas bajas. Y no solamente eso, cuando el hielo se derrite, pues obviamente se forma agua, pero no es agua templada, es agua fría. ¿Sí? Y muchos organismos que viven ah, en los mares, en las playas, son sumamente sensibles a cambios pequeños de temperatura. ¿Sí? Entonces, con un grado centígrado, medio grado centígrado que varíe la temperatura, este tipo de organismos son tan sensibles que podría morirse toda una población con un pequeño cambio de temperatura. ¿Sí? Eso es algo de lo peligroso, ¿no? Escasez de alimentos. La tierra se vuelve tan pobre en cuestión de nutrientes que ya no hay donde sembrar alimentos, ¿no? Las tierras áridas no pueden proporcionar alimentos suficientes. Así es. La migración, la gente, así como vimos en los efectos anteriormente que había áreas deshabitadas, pues debido a eso se forma la migración desde las áreas que se han vuelto inadecuadas para ser habitadas debido a la escasez de alimentos y agua potable, pues grandes masas de personas migran a lugares que ofrecen mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Qué más? Escasez de agua potable, ya no hay agua potable, todo el agua potable se va a contaminar. En las áreas desertificadas padece la falta de agua potable, ¿no? Desertificación, lo que mencionaba al principio, debido al aumento de la temperatura, las áreas se, este, se desertifican, se vuelven desiertos, dejando atrás la tierra fértil, ¿no? Y sobre todo por los sistemas que se utilizan, ¿no? Que ya no es una alternancia de tierra, sino es siembra, 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 o ganado, 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 y no dejan descansar por temporadas ese suelo, y pues va perdiendo sus nutrientes y su capacidad de mantener vida, ¿no? Destrucción de la flora y de la fauna, viene lo mismo, el cambio climático, las sustancias químicas producidas durante la descomposición de los residuos, las actividades agrícolas e industriales, la lluvia ácida y la eutrofización, ¿sí? Todos contribuyen a la destrucción de los hábitats naturales, incluso nosotros, ¿no? La zona urbana, la mancha urbana va creciendo y ¿qué pasa? Pues va destruyendo el bosque, las selvas para construir casas, casas, casas. ¿Por qué? Porque tenemos una sobrepoblación. ¿Sí? Y entonces destruimos los hábitats de otras especies silvestres para hacer nuestras casas, ¿no? Ese es un punto importante. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que erosión. La erosión, la destrucción de la vegetación acelera la erosión del suelo dejando atrás dejando atrás tierra estéril. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos suficiente cobertura vegetal en el suelo, ¿sí? Cuando vienen corrientes de agua, ya sea por lluvias o por deshielo o incluso por el viento, ya no hay esa fuerza que sostenga la tierra al suelo, sino que se vuelve como polvo y eso va, el viento y las corrientes de agua van arrastrando toda esa parte del suelo que tiene, que es fértil, ¿no? Que tiene los elementos para poder mantener vida, ¿no? Y entonces el suelo se vuelve, erosionado, ¿no? Por último, contaminación hídrica, ya lo vimos, los contaminantes que llegan a los cuerpos de agua causan la destrucción de la vida silvestre acuática. Las aguas contaminadas contribuyen a la propagación de enfermedades y epidemias. Creo que fue el año pasado, me parece, que Grupo México derramó no sé cuántos miles de litros de ácido clorhídrico en el Mar de Cortés. Am, Fue una destrucción de hábitats tremendo,
¿sí? Porque al ser en la parte de la costa, ¿sí? En donde las aguas son más bajas, la luz llega más profundo, o mejor dicho, sí puede llegar la luz hasta el fondo de esas aguas que son bajas y propicia la generación sí, propicia la vida, propicia el crecimiento del coral, de los arrecifes y por supuesto los arrecifes son es un gran centro de reunión para muchas especies marinas, costeras, entonces al derramar todo este contaminante en las zonas costeras, pues imagínense, deterioraron todo el arrecife de esa zona, matando miles y miles de especies, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Creo que eso es todo. ¿Sí? En causas, en efectos y consecuencias. El tema que sigue a continuación es qué podemos hacer, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Déjenme leer, esto se ve muy feo. Vamos a poner así para que se vea bonito. Vienen, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer en varios niveles? ¿Qué podemos hacer a nivel personal, a nivel local, a nivel yo qué puedo hacer? ¿Sí? Después pasamos a la parte social. ¿Qué podemos hacer a nivel social? Yo, mi comunidad, mi cuadra, mi familia, la gente cercana a mí, ¿sí? Este, incluso mi ciudad. ¿Qué puedo hacer yo a nivel mi ciudad? ¿No? A nivel en cortito. No tan cortito como a nivel personal, pero ¿qué puedo hacer yo a nivel un poco más amplio, ¿no? Y por último, pues ya tenemos un panorama global en qué podemos hacer a nivel global, ¿no? Vamos a ver esta parte, estos puntos, y aquí es donde viene la actividad de esta semana. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué puedes hacer tú? O sea, ¿qué podemos hacer? Déjenme, ¿qué podemos hacer para para mejorar las condiciones ambientales, mejorar las condiciones de contaminación, pero a un nivel individual? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, déjenme quitar esto, bueno, tenemos bueno, esta primera parte está un poquito eh, a lo mejor fuera de foco porque nosotros aquí en México no podemos tomar agua de la llave. En muchos otros países sí se puede. Entonces, cambiar el agua de grifo por agua embotellada, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esto no es tan... Fíjense, si le picamos aquí, nos sabe, bebe agua de grifo en lugar de agua embotellada. ¿Qué pasa? Las botellas de plástico constituyen una enorme carga para el medio ambiente, ¿sí? En el caso, repito, en el caso de México no podemos tomar agua de la llave. Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de comprar botellitas y botellitas, reutilizar nuestras botellas, ¿no? Compro una botella y la reuso, la reuso, la reuso, la reuso hasta que se deteriore, entonces ya le puedo dar otro uso sin tirarla a la calle, digamos, ¿no? Entonces, de aquí se deriva la siguiente tarea, que se los voy a explicar en la tarea del modo, pero bueno, aquí también. Tenemos vidrio en lugar de plástico, bolsas de tela reusable en lugar de plástico, compostaje, menos coches, tenemos varias. Entonces, de los tres niveles, de a nivel personal, social y global, tenemos también actividades que podemos desarrollar acá en cada uno de los niveles. Entonces, la tarea consiste en que ustedes desarrollen de todos estos conceptos a nivel personal, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a desarrollar tres. ¿Qué puedes hacer tú a nivel personal? Y voy a desarrollar tres. Pues se me ocurre desarrollar la de plantación. Vamos a ver, ¿dónde está la de plantación? Estos ya están desarrollados, por supuesto, y es lo que quiero que ustedes hagan. Les voy a poner un ejemplo. Plantación. ¿Sí? Plantemos plantas. ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es plantar plantas? Ok, entonces cuanto más plantas plantemos o cuanto más incremente la masa forestal o la masa vegetal, pues mejor protegeremos el suelo. ¿Sí? Las plantas sirven como cubierta para el suelo para evitar la desertificación, para atraer más flora, para atraer más fauna, para propiciar lluvias, para retener el suelo, para limpiar el agua del suelo. ¿Sí? Las plantas sirven como cubierta para el suelo, absorben el agua
innecesaria y sus raíces proporcionan estabilidad al suelo. Esta es una pequeña descripción de esta acción de plantar plantas, ¿sí? De incrementar la cobertura vegetal. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Obviamente no se vale ni el agua de grifo ni la plantación porque ya lo hice yo. Pero de los restantes quiero que seleccionen 3 y desarrollen qué actividades pueden hacer ustedes en los temas que seleccionaron para mejorar, para mitigar, para disminuir esa contaminación. Ya que lo hagamos a nivel personal, nos brincamos al nivel social, ¿sí? Donde tenemos decisiones políticas, inversión ambiental, transporte público, prohibición de tecnologías y contaminantes, estos temas, reforestación, todos estos temas, de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también vamos a desarrollar 3, ¿sí? Los 3 que ustedes gusten, se desarrollan 3, que son inversiones ambientales, cómo se pueden desarrollar, por ejemplo, y qué podríamos hacer aquí, ¿no? A nivel social, ¿cómo lo harías tú a nivel social? Y a nivel global, pues ya tenemos, obviamente son menos, detener la sobrepoblación, que es un punto súper importante. Aplicación de nuevas tecnologías renovables y no contaminantes, eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera e iniciar programas de acciones globales. De estos 4, ustedes me van a desarrollar 2, los que ustedes quieran, ¿sí? En, la tarea que les va a llegar a través de la plataforma, les voy a dar todas las instrucciones de lo que se tiene que hacer, pero bueno, les adelanto un poquito, ¿no? Entonces, ya que vimos los tipos de contaminación, las causas, los efectos y las consecuencias, entonces podemos desarrollar estos 3. ¿Qué puedes hacer tú a nivel... Un segundo, voy a conectar esto que se me está acabando la pila. Puedes hacer tú a nivel... Aquí les dejo todos estos puntos. ¿Qué podemos hacer a nivel social con todos los puntos? ¿Y qué podemos hacer a nivel global con sus 4 puntos? Entonces vamos a desarrollar 3 del personal, 3 del social y 2 a nivel global. ¿Les late? Perfecto. Entonces, con esto yo creo que estamos terminando el tema de contaminación. Vamos a... Me gustaría que en algún momento, si surgen dudas, si surgen algunas preguntas, cuestionamientos, comentarios, por favor me los hagan a través de la plataforma. Yo hoy mismo subo toda esta información. Una semana completa para desarrollar los temas y durante esta semana, por supuesto que si existen algunas dudas, algunas preguntas, cuestionamientos, comentarios, que les sirvan a ustedes para desarrollar su tarea, para entender los temas y para poder comprenderlo, pues por supuesto que estamos en contacto a través de la plataforma o de WhatsApp, ya todas tienen mi número, ¿no? Eso es todo. Les agradezco su atención y en breve estarán recibiendo su tarea en Edmodo. Perfecto, eso es todo. Que tengan un excelente día del niño. Felicidades.